Muy buenas noches a todos. La Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, siguiendo con su más caro objetivo, que es la educación médica continua. Tenemos hoy el tema de hipertensión arterial y enfermedad por COVID-19, un tema muy actual, sobre todo en este momento en que nuestro país como médicos internistas, médicos generales o médicos de cualquier especialidad, debemos estar entrenados para dar respuesta en diferentes escenarios, y la hipertensión arterial, siendo un factor de riesgo frecuente, también encontramos en nuestros pacientes que padecen de esta terrible enfermedad. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para tratar con eficiencia. Me acompaña hoy la doctora Teresita Araujo, que es la tesorera de la sociedad de la comisión directiva actual. La doctora Araujo es especialista en medicina interna, ejerció su profesión por un largo tiempo en el Instituto de Previsión Social y actualmente hace consultorio de medicina interna en un centro de salud de Fernando de la Mora. Doctora Teresita, buenas noches, te dejo la palabra. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro virtual que nos une hoy. Tenemos el honor de contar hoy con la presencia como invitado especial al doctor César Eliseche como panelista. Él es especialista en medicina interna, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, presidente de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis, jefe de servicio de clínica médica del Sanatorio Migone. Y tenemos el honor y el placer de presentar al doctor Agustín Ramírez para esta conferencia. El doctor Agustín Ramírez es especialista en cardiología e hipertensión arterial, jefe de hipertensión arterial y unidad metabólica en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, LASH. Doctor Agustín, estamos con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y el placer de estar nuevamente con ustedes para esta charla, que vamos a tratar de que sea una charla precisa y no muy larga, sobre todo por la hora, para poder luego, si ustedes tienen alguna pregunta, discutir algunas cosas. Con relación a COVID-19, lo más discutido en hipertensión arterial es lo que marca el título de lo cual me han pedido hablar, es el uso de los inhibidores de la enzima de conversión o los bloqueantes de receptores de angiotensina 2 en este tipo de pacientes con la patología adjunta. Y esto es interesante porque originariamente cuando en marzo de este año, por lo menos en Argentina, cuando entramos en todo lo que se definió como la cuarentena, que íbamos a recluirnos para defendernos del COVID, aparecieron algunos trabajos que decían que la asociación del COVID-19 para entrar a la célula requería la enzima convertidora de angiotensina del tipo 2, se rumoreó que la posibilidad de que los pacientes en tratamiento con los fármacos que interfieren con el sistema renina-angiotensina podrían correr un riesgo mayor. Y estas son algunas de las citas que sustentaban esas sugerencias, a lo cual la respuesta fue bastante contundente, porque las sociedades mayores de hipertensión arterial, como es la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial junto con la Sociedad de Cardiología Europea, así como la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, y otras más, entre las cuales está la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, sacaron declaraciones en contra de este argumento, sobre todo con el basamento de que faltaban evidencias claras
para justificar el argumento que mencionamos originariamente. ¿Sí? Abajo están las declaraciones de cada uno de ellos y en función de ello comenzamos a descubrir un mundo nuevo, la gente que trabajamos en hipertensión arterial, sobre todo manejando los inhibidores de la enzima de conversión y los bloqueantes de receptores de angiotensina 2, en los cuales las cosas más atractivas fue cuando entramos a bucear qué es lo que pasaba en la relación de este virus con las células a nivel pulmonar. Pero fundamentalmente, una de las cosas que se reconoció claramente y desde el inicio, que dentro de esa estructura caracterizada por una membrana y esa famosa corona radiata que lo rodeaba, que no eran nada más que los elementos con los cuales se iba a unir al receptor, como se muestra en la parte inferior, ¿no es cierto? Está la punta, digamos, de una de esas espigas de la corona acercándose al receptor de angiotensina 2 para anclarse y a partir de ahí tratar de invadir la célula, necesitando para su estructura dos componentes, que es la proteína de envasado del tipo E y la proteína de membrana del tipo M, que siempre acompañan a esta extensión que es la que se va a unir con el receptor. A partir de ese concepto se vio, ya había estudios desde los años 90 sobre, digamos, el estudio de esta enzima convertidora del tipo 2 y el rol que podría tener en la prevención de la morbimortalidad cardiovascular, aunque las evidencias eran muy pobres, los grandes trabajos fueron hechos sobre todo en investigación básica, pero se conocía, este es un trabajo del año 2004, que la relación entre la espiga de la corona radiata con el receptor de angiotensina 2 respondía a una relación llave-cerradura, en la cual la llave es la punta esta donde está el sitio de pegamiento S1 del virus con el receptor, en el cual se ajustaba y quedaba anclado. Y a partir de ahí el virus tenía dos posibilidades, una vez anclado con el receptor de angiotensina 2, entraba dentro de la célula con un fenómeno de endocitosis, quedaba englobado por la membrana con el receptor y después a través de la catepsina L fracturaba la membrana y entonces se le abría la membrana y liberaba el interior del virus y entonces se producía la infección con los elementos que van a reconstituir en diferentes símiles o copias de este original, que una vez que invadían toda la célula, esta se rompe y volvían al torrente sanguíneo para recomenzar esta actividad. Esta entrada tenía otra faceta, que era no solamente el pegamiento con el receptor de angiotensina 2, sino que a través de otros análogos de proteasas se activaba y entonces permitía que la célula del virión se pegara a la membrana celular y entonces se abría la membrana y podía inyectar su producto dentro de la célula para producir la infección. O sea, dos mecanismos de entrada para invadir la célula. Es lo que se repite acá, donde vemos la parte cuando se pega al receptor con la proteasa de transmembrana, que al activarla permite que se abra la membrana y se invada la célula, el virión, y por el otro lado, la intusepción que se hace con la membrana, esa endocitosis, y después a través de la catepsina L, la liberación para producir la infección. Y en paralelo a que se está produciendo esto, también se activa otra familia de metaloproteinasas desintegrinas, como es el ADAM17, que una vez activado tiene la capacidad de cortar la base del receptor de angiotensina 2 y quedar libre en el medio. Si esta membrana corresponde a la membrana pulmonar, va a quedar libre dentro del alvéolo, y si esta es una membrana de una pared arterial, va a quedar libre circulando
por la sangre. De esta manera tenemos dos acciones, una que va a invadir la célula para infectarla y la otra la liberación del receptor que se va a pegar al virión y es como va a circular por la vía aérea. Hay receptores de angiotensina 2 en toda la parte respiratoria, en la mucosa olfativa, la garganta, bronquios, y entonces eso es lo que está constantemente expulsando y permitiendo el contacto a distancia. Y también le permite, cuando toma contacto con la pared vascular, que es lo que se muestra acá, el componente alveolar central, una vez localizada la infección en el pulmón, se va a localizar, va a atacar los receptores de angiotensina 2, que están fundamentalmente localizados en los neumocitos del tipo 1, que son los responsables de la producción de la célula surfactante, recordando que, que la secreción, este surfactante, es una sustancia tensioactiva que facilita en el momento de la inspiración la apertura de los alvéolos y de esa forma la entrada del aire para hacer el intercambio gaseoso oxígeno-dióxido de carbono, que va a ser transportado, por lo que se muestra aquí a la derecha, por los vasos sanguíneos al unirse a la hemoglobina y van a ir a la circulación general. Y es así, de esta forma, que al invadir este tipo de células disminuye el surfactante, se hace el proceso de inmunológico que va a tratar de neutralizar a este invasor, va a destruir estas células, se va a desarrollar toda la patología pulmonar y que se va a caracterizar por esa insuficiencia respiratoria, justamente por la dificultad del alvéolo para poder abrirse y permitir la libre entrada y salida del aire. Y por el otro lado también va a haber una reacción, esta reacción de la pared va a interactuar con los vasos, que va a permitir que el endotelio también sea invadido, haga una respuesta también a esta infección que va a interactuar con las paredes alveolares y van a favorecer esa neumonía que se va a formar compactando todo el bloque respiratorio y produciendo esa insuficiencia respiratoria por disminución de la superficie de intercambio a nivel pulmonar. O sea que no es exclusivamente algo respiratorio, sino que es algo que va a atacar una célula específica pulmonar, pero también tiene la capacidad de interactuar a través de los vasos que irrigan el pulmón y distribuirse en el organismo para alcanzar estructuras como el intestino, que tiene una abundante concentración de receptores de angiotensina 2, dañar el endotelio e inducir a través de la facilitación del receptor angiotensina 1, porque el receptor va a haber una mayor producción de angiotensina 2 y entonces vamos a tener todos los procesos que produce la angiotensina 2, desde el aumento de la fibrosis, el estrés oxidativo, la hipertrofia, y entonces el daño se va a hacer más generalizado. De allí el concepto que bloquear la producción de angiotensina se pensaba que iba a ser más dañino, dado que los receptores AT2, que son los buenos, entre comillas, estaban siendo no neutralizados por esta patología. O sea que si uno quiere resumir lo que vimos hasta ahora, nosotros tenemos la producción por el organismo a través de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y la enzima convertidora del tipo 2 en parte va a tomar esta angiotensina 2 para transformarla en la angiotensina 1,7, que es el nuevo participante y que vamos a ir descubriendo a medida de que veamos la charla e integrando lo que es la fisiopatología, no exclusivamente de esta enfermedad respiratoria, sino también dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Cuando uno analiza los componentes sobre los receptores AT1, AT2 y el receptor específico para la angiotensina 1,7, que es el receptor más, vemos que esto que está en celeste y verde son los benéficos a través del receptor AT2 y el más, y aquellos deleterios para el organismo son los que van a través del AT1. O sea que
a medida que uno va ingresando en esto, racionalmente y pensando sobre lo que estamos diciendo, en cierta medida entra en litigio con el concepto que bloquear el sistema renina-angiotensina puede ser dañino con estos individuos. Entonces, en cierta medida es la cosa sobre la cual vamos a ir avanzando desde el punto de vista molecular, porque el desbalance que hemos visto recién a favor de la activación de los receptores AT1 por la angiotensina 2 va a ser el responsable de la producción de facilitar el proceso inflamatorio, liberación de citoquinas y mediadores como el factor de necrosis tisular alfa, la interleuquina y la isoleucina 6, que van a producir todo el proceso inflamatorio endotelial a nivel pulmonar. Va a haber acumulación y activación de células mononucleares por la respuesta infecciosa para tratar de neutralizarlo, lo cual va a facilitar y aumentar la trombosis microvascular, que también va a estar facilitado por el efecto de angiotensina 1, que va a facilitar la agregación plaquetaria, la disminución de las prostaciclinas y del óxido nítrico, y que van a producir no solamente la disfunción endotelial, sino que el probable aumento de presión arterial, pero lo que más preocupa es todo el proceso fibrótico y obstructivo que va a tener el pulmón. ¿Sí? Y per se, una vez entrada en la circulación, tiene la capacidad de interactuar con las células endoteliales para producir el daño endotelial que mencionamos originariamente, independientemente del efecto específico a nivel pulmonar que va a llevar a la insuficiencia respiratoria con el engrosamiento de la pared alveolar y el edema intersticial, que va a dificultar el intercambio gaseoso y por lo tanto va a dar una restricción respiratoria que se va haciendo marcado en el tiempo, depende de la evolución del paciente de una infección con una severidad baja o una infección con una severidad más importante. O sea que, volviendo al concepto tradicional de lo que es el sistema renina-angiotensina, sabemos que este parte del angiotensinógeno, que es una proteína que está liberada por el hígado, de la cual unas peptidasas liberan 10 aminoácidos del N-terminal, que esta acción lo va a hacer la renina para producir lo que se llama la angiotensina 1, y la angiotensina 1 va a ser sustrato de la enzima de conversión 1 para formar la angiotensina 2, que a su vez va a actuar sobre los receptores de angiotensina 1 y los receptores de angiotensina 2, marcadamente sobre el 1 por una cuestión de afinidad, y que la población de los receptores de angiotensina 2 es menor en el adulto luego de la infancia comparado con la población de los receptores del tipo 1 para la angiotensina 2. En función de ello y en la discusión de qué es lo que tenemos que hacer con este sistema, vamos a ver ahora, dejar la parte molecular para saber intrínsecamente cómo actúa y cómo interactúa con el receptor de angiotensina 2, qué es lo que produce desde el punto de vista fisiopatológico, no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel sistémico, y en base a ello, cómo logra a través del corte de estos receptores de angiotensina 2 unidos con el virión que quedan en el árbol respiratorio cuando estornuda el paciente, que los vuelve a sacar y entonces puede haber la contaminación externa, sino también que a nivel intestinal estos receptores pegados al virión fueron encontrados posteriormente la pandemia de Wuhan, haciendo detección en los baños, y se encontraron también en los mingitorios y también en los inodoros, o sea que marcadamente se excreta más aparentemente por materia fecal que por vía renal, pero hay una leve excreción, o sea que la difusión es bastante interesante y los recaudos que hay que tener es bastante importante. Pero desde el punto de vista clínico, que es lo que nos atañe, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes trabajos que son todos trabajos que se desarrollaron prácticamente desde enero hasta hoy en día. Hoy a la mañana siguieron
llegando a algunas evidencias más desde el punto de vista clínico, y lo más claro fue que aquellos pacientes que durante el año previo, o sea en el 19, no usaron desde el punto de vista como monoterapia o combinación antihipertensiva de los fármacos que interfieren en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, fíjense en ustedes que los que no usaron tienen una referencia 1, que sería la parte central, que digamos no es a favor ni en contra, y aquellos que están no ajustados en la parte central y ajustados por los diferentes componentes que se agregan a la patología, como es la edad, el género, las patologías agregadas que trae el paciente en el momento de presentar la infección. Cuando lo usan solamente como monoterapia, hay un 39% más de agravamiento de la patología, y si lo usan en combinación, 1.6. Sin embargo, cuando se ajustan por estos confundidores que son las patologías agregadas, que puede ser insuficiencia cardíaca o los diabéticos con hipertensión que vienen ya tratados con estos fármacos, cuando se ajusta por cada uno de ellos y se ve la dependencia o independencia, se observa que tanto usado como monoterapia o en combinación prácticamente no afectan la evolución de la enfermedad. O sea que era una evidencia bastante interesante en el cual soportaba por lo menos el primer concepto que, no habiendo evidencias, era arriesgado sacar el fármaco en aquellos pacientes que ya los traían, porque eso implicaba en insuficiencia cardíaca, en diabetes con hipertensión arterial, en hipertensos con factores de riesgo aumentados o con un riesgo de muerte y mortalidad cardiovascular elevado. Sacar un fármaco tan importante como esta familia podía descompensar al paciente y causar más daño que bien. Por lo tanto, había una pequeña incipiente evidencia que aparentemente se podía dejar y quedaba solamente el recaudo de si lo tiene que medicar y usted considera que puede ser, tome los recaudos, valga la redundancia, necesaria para controlar al paciente, que no haya ningún problema y descompensación en la evolución de su patología. ¿Se fueron dos? A ver, sí. Sin embargo, se retomaron en función de esto, se empezaron a parear los pacientes y tenemos la manifestación clínica en su severidad, aquellos que tenían la patología en una condición leve a moderada o aquellas que estaban en condición crítica o fatal, por género, varones y mujeres, por la edad, aquellos que son menores de 60 años y los que tienen 60 o más años de edad, en función de la medicación antihipertensiva, los inhibidores de la enzima de conversión, los bloqueantes de receptores, los antagonistas de calcio, los diuréticos y los beta bloqueantes, y se observó que en lo que respecta a la severidad de la patología, los inhibidores de la enzima de conversión tenían una eficacia similar, digamos, y en la evolución de la enfermedad prácticamente no había un cambio significativo para bien o para mal, los bloqueantes de receptores igual. Los antagonistas de calcio, diuréticos y beta bloqueantes mostraban que no habían diferencias significativas independientemente de la severidad de la patología. Lo mismo sucedía con el género, cuando lo vamos viendo comparativamente, y no había diferencias entre los pacientes menores y mayores de 60 años. O sea que evidentemente esto ya nos está sugiriendo que la severidad de la patología en los pacientes mayores de 60 años, en los pacientes de género masculino o femenino, o en aquellos pacientes con patologías agregadas, dependía más de la evolución de esa patología que lo que hacía la terapéutica con estos fármacos que interfieren en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y de esto se ratifica en cierta medida por estos trabajos que consideran aquellos pacientes mayores de 65 años de edad, el género femenino, si tienen antecedentes de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca congestiva, si tienen arritmia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es un fumador corriente, eso hasta el momento sigue fumando, si reciben inhibidores de la enzima de conversión, bloqueantes de receptores de angiotensina 2 o si reciben estatinas. Y en relación a las patologías agregadas, fíjense en ustedes que los mayores tienen más riesgo
y cuando tienen patologías cardiovasculares que aumentan el riesgo de morbimortalidad cardiovascular, esta está incrementada en presencia del COVID. O sea que va a depender de la compensación o descompensación de estas patologías que se va a poner peor la evolución del paciente con esta insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta que los pacientes que tienen antecedentes de morbimortalidad cardiovascular, un cambio de la hemodinámica puede hacer que se descompense una insuficiencia cardíaca, que el paciente tenga un ángor o haga el infarto directamente, y sobre todo el riesgo también lo agregan aquellos pacientes que son fumadores, porque ya de base empiezan a tener, desde jóvenes, si son fumadores desde temprana edad, comienzan a tener restricciones en la función respiratoria. O sea que en cierta medida se ve que es mucho más coherente que estos tengan más riesgo ante una patología que no es cardiovascular como es esta infección respiratoria. Las mujeres aparentemente tienen un mayor riesgo, no se compara con los varones para ver si son iguales, pero aparentemente muestran un riesgo menor. Y lo interesante es cuando vemos las conclusiones que tienen en este trabajo, que confirman las observaciones previas, sugiriendo que la enfermedad cardiovascular de base es la que está asociada con el riesgo incrementado en las muertes hospitalarias entre los pacientes que están internados por el COVID-19. Por otro lado, cuando vemos los fármacos, es interesante ver que hay un excelente efecto protector por los inhibidores de la enzima de conversión, mientras que los bloqueantes receptores de angiotensina 2 muestran una tendencia a agravar que no es significativa porque está tocando la unidad, y el resultado interesante es que aquellos pacientes que reciben estatina también tienen un efecto protector. Y esto es importante porque en la asociación de la aterosclerosis, la formación de la placa aterosclerótica y la restricción circulatoria periférica renal, coronaria o cerebral, con el tratamiento con estatinas, al disminuir la evolución de la placa y algunas de ellas poder reducir la placa, hacen que tengan un efecto protector en las patologías de morbimortalidad cardiovascular que se ven arriba y que le están dando mayor riesgo. Entonces sería coherente que, manteniendo compensado, de lo único que depende es de la evolución de la patología respiratoria y no de la descompensación cardiovascular. Por lo tanto, en la frase final dice que los resultados no confirman las opiniones previas en relación al potente daño asociado a los inhibidores de la enzima de conversión o los bloqueantes de receptores en los pacientes, en la muerte hospitalaria, en el contexto clínico de estos pacientes. O sea que lentamente empezamos a ver cómo la opinión, en función de lo que vimos de fisiopatología más las evidencias clínicas, están sugiriendo la posibilidad de que no hay un daño y que aparentemente podría haber, estamos avanzando un poco más, podría haber un efecto protector, por lo menos en la mortalidad. Y en cierta medida hay otros trabajos, como este trabajo de Guo y colaboradores, en que toma diferentes estudios previos realizados hasta hasta mayo, junio de este año. Entonces analiza cada uno de ellos con sus pros. Algunos tienen un efecto que favorece marcadamente a estos fármacos que interfieren en el sistema renina-angiotensina. Otros encuentran que los efectos no son ni dañinos ni benéficos, y en la sumatoria total hay una protección en lo que es la evolución hacia la severidad de la patología. Mientras que sobre la mortalidad, que es la parte inferior, lo que se observa es que hay una tendencia hacia favorecer los inhibidores de la enzima de conversión y los inhibidores y los bloqueantes de los receptores. Y fíjense ustedes que la sumatoria favorece marcadamente a esta familia comparativamente con la evolución de la enfermedad. O sea que aparentemente estos pacientes que vienen con esa terapéutica o le agregado esa terapéutica a los pacientes interfiere con la evolución de la enfermedad, tiende a tener una pequeña protección, mientras que aparentemente hay una reducción en la morbilidad de lo que sería un pseudo metaanálisis de todos estos estudios
que se estuvieron mostrando hasta ahora. Esto se fue reiterando. Tenemos específicamente los fármacos antihipertensivos en condiciones de pacientes que están tratados y no tratados, cuando están distribuidos homogéneamente las dos poblaciones, ¿no es cierto? Los que están relacionados por la hipertensión arterial y por la generalidad de cada paciente. Y fíjense ustedes que prácticamente no hay un gran compromiso, y como vimos anteriormente, los bloqueantes receptores de angiotensina 2 parecen querer irse para el otro lado, pero mantienen la no significancia con relación a la hipertensión arterial. Los beta bloqueantes también tienen un efecto protector, recordando que a nivel renal, en el aparato yuxtaglomerular, que es donde tenemos la producción de renina y formación de angiotensina 2, fundamentalmente para modular el filtrado glomerular y el manejo renal de sodio como elementos principales, independientemente que después tiene un efecto sistémico, hipertensor, taquicardizante, activador del sistema nervioso simpático y también estimulando la hipertrofia, no solamente cardíaca, sino también vascular, está inervado, es decir, el aparato yuxtaglomerular, por receptores beta que están supeditados a la acción del varoreflejo, o sea que la protección a través del bloqueo de los receptores beta reduce la liberación de renina y por lo tanto reduce también la producción de angiotensina 2 y entonces muestra un efecto protector. Cosa que también hace con un pequeño valor aparentemente los diuréticos del tipo tiacídico. Entonces, aparentemente ya tenemos evidencia mucho más marcada de que no interfieren con la evolución de la enfermedad, que en general no solamente los inhibidores de la enzima de conversión, directos, sino aquellos indirectos como son los bloqueantes beta, pueden tener también un efecto protector. Y cuando analizamos en diferentes formas dos poblaciones de pacientes que están sin tomar estos fármacos que interfieren con el sistema renina-angiotensina comparado con aquellos que sí lo toman, vemos que a través del estudio de propensidad, o como dicen los americanos, o sea, la tendencia para, ¿no es cierto?, es mucho menor en aquellos que están medicados con estos fármacos que aquellos que no están medicados. Y cuando dividimos todas las poblaciones en cuartilos y los comparamos entre ellos, nuevamente vemos que hay una asociación de preservación de la mortalidad en aquellos que están tratados con estos fármacos con relación a aquellos que no lo toman. O sea que ya ahora las evidencias son mucho más fuertes en que esta medicación no solamente no debe ser sacada cuando el paciente, o retirada cuando el paciente se infecta, sino que aparentemente hay que mantenerla porque puede tener, estabilizando la hemodinámica cardiovascular, hacer un efecto protector fundamentalmente sobre la mortalidad de estos pacientes por complicaciones no respiratorias. O sea que si uno toma este dibujo con relación a presión arterial alta, o sea, hipertensión arterial, la balanza está favoreciendo en un 3.7% con respecto al porcentaje de muerte aquellos que están tratados con este grupo de fármacos que aquellos que no lo toman, que tienen un porcentaje de 9.8%. Y si uno hace los estudios comparativos, ve que cuando se comparan los inhibidores de la enzima de conversión contra un tratamiento control, los bloqueantes de receptores de angiotensina 2 también contra el tratamiento control, y cuando se los compara entre ellos, el riesgo de neumonía está protegido en estos pacientes y la evolución no está interferida y tiende al estabilizar los factores agregados a que tengan una mayor evolución, siempre supeditado a la función respiratoria y cómo lo maneja el paciente. ¿Sí? Por lo cual es interesante
que volvamos entonces al diagrama de síntesis que mostramos de angiotensina 2 y la interacción con los receptores del tipo 1 y tipo 2, recordando en este momento que los receptores de angiotensina 2 favorecen, reiterando lo que fuimos mencionando durante la charla, favorecen la proliferación, tienen efectos proangiogénicos y profibróticos, favorecen el proceso inflamatorio y el estrés oxidativo, lo cual lleva a la disfunción endotelial y también favorecen la apoptosis, o sea, la muerte celular. Mientras que la activación de los receptores del tipo 2 producen vasodilatación, son antihipertróficos, o sea que, para no nombrarnos de uno, ejercen efecto contrario que la activación del AT1. O sea que cuando uno conocía rudimentariamente esto, se preguntaba si realmente era cierto que el hecho de que se bloquee el AT2 va a favorecer el aumento de la presión arterial y complicar a estos pacientes, que era lo que se esperaba, pero el bloqueo de los receptores AT1, no solamente con los bloqueantes de receptores de angiotensina 1 y la disminución de la angiotensina 2 por los inhibidores de la enzima de conversión, deberían teóricamente proteger o favorecer la evolución del paciente hacia su curación y disminuyendo la morbimortalidad. De esta forma, lo que parecía razonable desde el punto de vista pensamiento y lectura, pero sin evidencias, fue adquiriendo, que fue lo que vimos hasta ahora en función de la fisiopatología, los resultados dentro de los datos clínicos comparativos en la población y demostrando que la patología agregada es la que le daba mayor riesgo, no de la infección, sino de la evolución más tórpida del paciente con mayor complicaciones. Pero esto no queda acá, porque el cuento se acabaría acá y entonces uno diría, sí, bárbaro, hay que darlo por esto y nada más, pero el concepto es otro. El concepto es que hasta ahora estuvimos hablando de la enzima de conversión, la que podemos denominar de tipo 1, y hasta ahora no sabemos lo que hace la enzima de conversión del tipo 2, que es lo que tenemos que incorporar dentro de nuestro conocimiento. Y la enzima de conversión del tipo 2 es capaz de tomar la angiotensina 1 y transformarlo en la angiotensina 1,9, que rápidamente es sustrato también de la enzima de conversión 1, o endopeptidasas neutrales como el nepricilo, y transformarse la angiotensina 1,9 en angiotensina 1,7. La angiotensina 1,7 se sabía desde hace tiempo, pero nunca se incorporaba en este esquema, porque, como les dije al inicio, son estudios fundamentalmente de investigación básica, al punto que hasta hoy en día no tenemos bloqueantes específicos de receptor o interferencia o análogos de la angiotensina 1,7, que son cosas que empezaron a rescatarse desde marzo hasta la fecha. La angiotensina 1,7, como decíamos entonces, no solo tiene un receptor específico, sino que también es capaz de interactuar con el receptor de angiotensina 2 para prevenir los efectos de la activación del receptor angiotensina 1. Pero esto no queda acá nomás, porque también sobre los efectos benéficos que tiene el receptor más que mencionamos, no lo vamos a mencionar todos, sino que antagoniza el del receptor de angiotensina 1, tenemos otras vías accesorios como estas endopeptidasas neutrales, que también colabora con la conversión 1 para llevar angiotensina 1,9 a 1,7, que son capaces de tomar la angiotensina 1 también y llevarlo a angiotensina 1,7. Y no conforme con todo esto, la enzima de conversión 2, que puede actuar sobre la angiotensina 1, también lo puede hacer sobre la angiotensina 2 para transformarla en angiotensina 1,7. O sea, que la interferencia del sistema, o sea, la utilización y la disminución de las moléculas de enzima del tipo 2, lo que va a hacer es mantener activo todo el sistema normal con las peptidasas que todavía tienen la posibilidad de transformar esta angiotensina 1,7, que asociado al receptor, a la activación del receptor de angiotensina 2, tienen todos los efectos contrarios de lo que hace el AT1.
Esto es bárbaro, es interesante, y hemos incorporado una parte de la síntesis, pero hay otra parte también que en general no manejamos, que es que esas aminopeptidasas, la angiotensina 2, la pueden transformar en angiotensina 2,10 y con las mismas sustrato enzimático se va a transformar en angiotensina 3, y esta angiotensina 3 también tiene la capacidad de interactuar con el receptor AT1 o los receptores del tipo 2. Y no conforme con ello, la angiotensina 3 puede transformarse en angiotensina 4, que actúa sobre un receptor que es un receptor análogo al de la insulina y está más relacionado con alteraciones metabólicas que con el sistema de control de la presión arterial. O sea que fíjense ustedes que el sistema se ha hecho mucho más complejo y este enzima este sistema enzimático es aquel que lleva a una resultante, la molécula que es angiotensina 1,7, que puede favorecer los efectos sobre el receptor AT2 aparte de los propios. Si retomamos el esquema anterior, dejando de lado la producción de angiotensina 3 y 4, tenemos que los fármacos como el alisquirén, que ya prácticamente en el mercado no está o se lo ve muy poco, o los bloqueantes de receptores beta, lo que van a hacer es van a reducir la actividad de la renina y por lo tanto la producción de todo el sistema de angiotensina 1, angiotensina 2 y por lo tanto también todo el sistema de los MAS. ¿Sí? Esto es lo que hacen los bloqueantes y el efecto protector que habíamos visto en las evidencias clínicas en la segunda o tercera diapositiva que les había mostrado. Pero es interesante porque aparte de eso también sumamos a los inhibidores de la enzima de conversión, que lo que van a hacer, van a sacar de circulación fundamentalmente la angiotensina 2, pero va a aumentar la producción de angiotensina 1 y a través de ella la angiotensina 2 va a trabajar produciendo angiotensina 1,9 junto a las endopeptidasas neutrales y el NEP y van a aumentar la producción de angiotensina 1,7 que va a tener el efecto antagónico de la activación AT1 que va a desaparecer y sobre los remanentes AT2 que pudieran estar para ser activados tiene también un efecto secundario la angiotensina 1,7. Y en cierta medida nos explicaría cómo los inhibidores de la enzima de conversión no solamente previenen el efecto deleterio sobre el receptor AT1, sino que también dan la facilidad para la producción de un mediador que va a potenciar los efectos del AT2 benéfico contra la respuesta del receptor AT1. Y por último tenemos los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, que directamente lo que van a hacer al bloquear el receptor van a ver una mayor disponibilidad de angiotensina 2, con lo cual la producción de 1,7 se va a aumentar, dado que esta enzima tiene una capacidad 400 veces mayor para sintetizar la 1,7 con respecto al que va a 1,9. Con lo cual va a haber una gran protección de angiotensina 1 y probablemente ese famoso efecto que que a mitad de los años 90 vimos que tienen los inhibidores de la enzima de conversión de protección de la morbimortalidad cardiovascular y que si aumentábamos las dosis aparecía el fenómeno que conocimos como el fenómeno beyond off o más allá de, o sea que era beyond off o más allá de el decremento de la presión arterial, la protección sobre la morbimortalidad cardiovascular era mayor que la que tenía o que la que se esperaba por el decremento de la presión arterial. En ese momento se argumentaba que por la disminución que se produce del estrés oxidativo, menos oxidación de LDL, estabilización de la placa, menos producción de placa, la evolución de la placa quedaba fijada o se bajaba levemente y por lo tanto mejoraba toda la parte de distensibilidad arterial, no solamente a nivel periférico, mejoraba la actividad de la pared arterial a nivel renal, cerebral y cardíaco, y entonces la protección aparecía en este tipo de fármacos. Hoy en día la pregunta es,
ok, eso existe, pero ¿cuánto de lo nuevo que acabamos de ver ahora a través del receptor 1.7 que ha demostrado las bondades en investigación básica, qué rol juegan cada vez que damos un inhibidor de la enzima de conversión o un bloqueante de angiotensina 2, aparte del efecto propio de la angiotensina 2, qué rol tienen la activación de estos receptores del tipo 2 y los receptores más para angiotensina 7. O sea que no solamente contestamos una pregunta en un tiempo muy corto, con evidencias que muchas de ellas no tienen la sustanciación de una gran población estudiada, sino que se han hecho muchos metaanálisis con números de 9.000, 10.000, 11.000 pacientes, y ya hay presentaciones de trabajos multicéntricos que van a empezar a aparecer para ratificar y contestar cada una de estas preguntas y dar un sustento real a la que hoy en día intuitivamente, que nos parecía más razonable, no había que sacar estos fármacos, a que empezaban a demostrar un efecto protector, o sea que no solamente los podíamos mantener, sino que si era necesario los podíamos indicar durante la evaluación de la patología, y que en estos pacientes así tratados no solamente no se interfería con la evolución de la enfermedad respiratoria, sino que había un descenso en la morbimortalidad de estos pacientes, sobre todo por descompensaciones de patologías agregadas, quedando las inherentes que no podemos cambiar, como es la edad, que les da mayor riesgo a estos pacientes, no solamente por el componente cardiovascular, sino por las patologías. No hablemos de cada una de estas patologías, solamente saben ustedes muy bien que el anciano, en la charla anterior en la cual participé hace 3 semanas o 4, se habló del anciano, el anciano normal y el anciano friable, ¿no? Hay una cantidad de pacientes que, por características más allá del sistema cardiovascular, tienen una cierta friabilidad que hacen que tengan o que estén más desprotegidos ante la agresión de cualquier tipo de infección o descompensación, porque su sistema tiene una respuesta mucho más lenta. La otra cosa para mencionar, porque todavía algunos lo aceptan y otros no, ese famoso producción de esa molécula que es la angiotensina 1.9, que habíamos visto que se produce acá a través de la enzima de conversión 2 a partir de la angiotensina 1. Esta molécula también es capaz, a través de la unión con fracciones moleculares del receptor, los componentes alfa, beta y gamma del receptor, pueden favorecer la distensibilidad de la pared vascular a través del aumento de la producción de estrés oxidativo, favorece también el funcionamiento de las células endoteliales y por lo tanto también la producción y la disponibilidad del óxido nítrico, y a través de directamente de la interacción sobre el receptor intoto, prevenir o mejorar la función del fibroblasto cardíaco, producir la proliferación de colágeno y fibrosis. Esto está mencionado, se los menciono para que lo tengamos en mente. Estamos incorporando una cantidad de información nueva que vamos a ver muchos resultados de acá en adelante, y tener en cuenta que esta molécula, angiotensina 1.9, no es algo que está accesoriamente, que puede tener también un efecto benéfico, lo mismo que la angiotensina 3, que tiene capacidad de actuar tanto en el receptor AT1 como el receptor AT2. O sea que tenemos algunas cosas contestadas, tenemos otras que ya sabemos cómo esperamos los resultados y que vamos a hacer los grandes ensayos longitudinales y prospectivos randomizados, y también evaluar y ver el peso que tienen otros componentes como podría ser la angiotensina 1.9 o la angiotensina 3 dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial. O sea que para ir concluyendo, tomo 2 trabajos sobre hipertensión arterial, el sistema renina-angiotensina y el riesgo de infecciones del tracto respiratorio bajo, la injuria pulmonar y las complicaciones por el COVID-19. La revisión crítica de la evidencia disponible no apoya
un efecto deleterio de los bloqueantes receptores del sistema renina-angiotensina en las infecciones con el COVID-19, y sin embargo hoy no hay una razón apropiada para discontinuar el uso de estos fármacos en los pacientes estables que están enfocando la evolución de la pandemia por COVID-19. Y más allá de ello, un metaanálisis recientemente presentado por Guo y colaboradores muestra que 9 estudios hechos hasta el día 13 de mayo, desde que empezó la pandemia hasta el 13 de mayo, que incluye casi 4.000 pacientes con infección COVID-19, cuando se compara el tratamiento sin el inhibidor de la enzima de conversión o el bloqueante de receptores de angiotensina 2, el tratamiento con los inhibidores de las enzimas no se asoció con la severidad de la infección con COVID-19, pero sí a una menor mortalidad en aquellos con hipertensión arterial. O sea que cuando uno junta todos los resultados, se ratifica lo que estuvimos viendo hasta ahora, y por lo cual las evidencias actuales sugieren que estos fármacos que interfieren con el sistema renina-angiotensina-aldosterona no deben ser discontinuados en los pacientes que tienen COVID-19. Para confirmar estos hallazgos, se hacen necesarios, aún hoy en día, estudios controlados, prospectivos y randomizados, que estén bien diseñados para que esta evidencia que hasta ahora nos está indicando el camino sea lo suficiente potente como para aplicarla en categoría de evidencia 1A, 1B y que pueda darse a nivel internacional. Por lo tanto, estos son los resultados, estas son las evidencias, y agradezco la gentileza de todos ustedes de estar todavía aguantando esta charla en un día de semana. Muchísimas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor Agustín Ramírez. Excelente su exposición. Realmente la fisiopatología es compleja y nos gustaría escucharle al doctor César Eliseche algún comentario sobre hipertensión arterial y COVID relacionado a la charla del profesor Ramírez. Gracias, Estela. Muchas gracias, profesor Ramírez. Excelente la exposición, como decía Estela. Aparte de saludarle también a todos ustedes, ¿verdad? Quisiera aprovechar el momento para saludar a todos los colegas que nos están siguiendo y rendir a ellos un sincero y humilde reconocimiento por la valentía y el coraje que tienen todos los colegas del país, ¿verdad? Haciendo frente a esta epidemia que, doctor Ramírez, está pegando fuerte en estos momentos aquí en nuestro país, en algunos sectores como Alto Paraná, Asunción Central y en realidad en todo el país, ¿verdad? Creo que en Argentina lo mismo, entonces también para los médicos argentinos el mismo reconocimiento, ¿verdad? Sí, sí. Excelente la presentación, doctor, en la parte de, bueno, algunas cositas que quería preguntarle. Primero, voy a ir haciendo algunos comentarios y tirando ya algunas preguntas para que vaya punteando el doctor. La hipertensión arterial aumenta la sensibilidad a contraer la infección, por un lado, primera pregunta. Segunda pregunta, si conocemos los factores de comorbilidades que aumentan gravedad clínica y aumentan mortalidad, como por ejemplo edad avanzada, obesidad, diabetes, hipertensión. Generalmente nuestros pacientes es un poco un combo de todo esto, ¿verdad? El paciente hipertenso es obeso, muchas veces también es diabético. Está demostrada que la hipertensión arterial sea un factor de riesgo independiente en aumento de gravedad y de mortalidad. Y en ese caso, ¿cuántas veces aumenta la gravedad y la mortalidad de los pacientes? Con respecto a la parte de fisiopatología, que es compleja, las primeras teorías que se manifestaban, ¿verdad? Al comienzo de la pandemia era el tema de justamente el efecto probable deleterio de los inhibidores de ECA y los bloqueadores de receptores de angiotensina en los pacientes hipertensos con COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está demostrada esa teoría de que los receptores AC2
son utilizados por el virus para introducirse dentro de las células a nivel del neumonocito tipo 2, a nivel de las células vasculares y en otros sitios, ¿verdad? Donde hay mucha expresión de estos receptores. Entonces, se sabe que al utilizar inhibidores de ECA o bloqueadores de receptor de angiotensina, aumenta la expresión de los receptores AC2, ¿verdad? Con lo cual habría un mayor riesgo de, lógicamente, de que ingresen más virus a las células y empeore el cuadro infeccioso, ¿verdad? El cuadro inflamatorio. Sin embargo, la contracara de todo esto se demuestra de que en los pacientes de edad avanzada, en los ancianos, también en los pacientes obesos, en los pacientes diabéticos y en los pacientes hipertensos, hay una depresión de la cantidad de receptores de AC2 en las superficies celulares, ¿verdad? Y vemos en ese grupo de pacientes mayor gravedad. Aparentemente, la depresión de los AC2 haría de que haya una sobreexpresión de la angiotensina, probablemente la angiotensina A1,7, la cual activa o aumenta la expresión de factores proinflamatorios, entre ellos uno muy importante, la interleuquina 6, ¿verdad? Entonces, al estar en esa situación el paciente con depresión de receptores AC2 y generarse un proceso infeccioso por el virus, el cuadro clínico se dispararía mayormente el tema de la interleuquina 6 y el cuadro clínico es peor en ese grupo de pacientes. Aparentemente esa sería la explicación del por qué estamos viendo resultados benéficos del uso de los IECA y de los bloqueadores de receptores de angiotensina, ¿verdad? En cuanto a disminución de severidad clínica y disminución incluso de mortalidad, como están mostrando los incipientes metaanálisis que se están publicando ahora en el mes de agosto. Sí, es así. Digamos, lo más importante de todo es que, digamos, lo que tenemos que separar de antemano es la característica del paciente. Si ustedes tienen un paciente que está bien tratado con una insuficiencia cardíaca compensada o un paciente coronario que está bien tratado sin sintomatología, hay que cuidar mucho el componente respiratorio, porque el componente respiratorio es el que va a descompensar la función, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos olvídense del COVID, si ustedes tienen un individuo que es un fumador y tiene una restricción respiratoria, digamos, la relación dióxido de carbono-oxígeno a nivel circulatorio va a estar favorecida por el dióxido de carbono, con lo cual los quimiorreceptores van a rápidamente tratar de aumentar la frecuencia respiratoria y la profundidad para aumentar el aporte de oxígeno para el intercambio y disminuir la relación a favor del dióxido de carbono en la sangre. Pero ¿qué pasa? Estos individuos, al no tener surfactante, porque las células, los neumonocitos 1 son los principalmente atacados y que tienen la mayor cantidad de este tipo de receptor AC2, de este tipo de enzima C2, y que en función de ello, digamos, tienen ya una restricción respiratoria de base, lo que hay que cuidar en ese paciente es muy bien esa función respiratoria, porque si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, le va a descompensar la insuficiencia cardíaca. Pero ese paciente tiene la misma sensibilidad que un paciente que no tenga la restricción respiratoria para tomar o para contagiarse con el virus. El problema es que la evolución en el tiempo de uno y otro va a ser diferente, porque uno tiene resto y el otro ya tiene ese daño pulmonar. Entonces, si ustedes tienen a pacientes con hipertensión arterial, con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria, con insuficiencia renal, con microalbuminuria, el diabético hipertenso o el diabético complicado con proteinuria, que está tratado con fármacos que interfieren en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y la evolución es buena, con buen control de esa patología, en el momento de la infección con el COVID-19, lo que hay que cuidar mucho es todo el componente respiratorio, porque si se llega a descompensar eso, va a descompensar el resto, ¿no es cierto? Hay todo un favorecimiento, digamos, como vimos recién, a través de los inhibidores de la enzima de conversión o los bloqueantes de angiotensina 2, como usted bien mencionó, que ¿por qué baja la disponibilidad del receptor AT2? Primero porque cuando el virion se pega
a la convertasa, lo que hace es que esta desaparezca porque se va con el virus al intracelular, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuando se activa la proteasa que va a cortar de base y están los receptores libres, hay mayor cantidad de receptores, pero están circulando, no son activos para infectar al individuo, pero sí al exterior cuando son excretados, ¿no es cierto? Pero los inhibidores de enzima de conversión y los bloqueantes de receptores, como usted bien mencionó, aumenta la disponibilidad de la enzima de conversión del tipo 2. Y por lo tanto, podemos usar dos fenómenos. Primero, tenemos más producción para la vía de angiotensina 1,7 que potencia su efecto con el receptor AT2. Y por el otro lado, uno sabe bien que durante el embarazo, la relación de receptores AT2-AT1, no estamos hablando de la enzima de conversión, del receptor AT1 y AT2, ¿no es cierto?, está desbalanceado hacia el receptor AT2, porque es el que favorece el crecimiento celular, es el que disminuye el estrés oxidativo, favorece todos los desarrollos, y entonces el individuo, cuando nace, que ya tiene que crecer, esa relación lentamente va bajando hasta que preponderan los receptores AT1 por sobre los AT2. Por eso, cuando aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina, se ven los efectos deleterios por la predominancia de los receptores AT1 sobre los AT2. Pero en la patología, cuando tienen infarto, cuando tienen insuficiencia cardíaca, cuando tienen problema renal o la vasculopatía periférica, por el efecto de remodelación y reconstrucción tisular, vuelven a predominar los receptores AT2. Y cuando nosotros tenemos una mejor producción de angiotensina 1,7 por la activación directa del receptor MAS, por el efecto que tiene sobre el receptor AT2, y si tenemos una pequeña producción que es independiente a través de esas proteasas y la nipricilina que logran que se produzca de la angiotensina 2 que está dando vueltas y usamos un bloqueante receptor para producir angio 3, que también tiene acción sobre el AT2. Entonces, tenemos un conjunto de elementos que tiende a proteger al individuo, que es lo que vimos. El individuo que se infecta y está bien tratado no interfiere con la evolución de la enfermedad y sí le da protección cardiovascular, que fueron los datos que mencionó usted y que también vimos en las diapositivas. Ese es un punto. El punto de infección, el punto de la mortalidad. Y después, la otra cosa que sí tenemos que tener en cuenta es que los individuos que tienen alteraciones metabólicas, como son los individuos dislipémicos, como son los individuos hipertensos, los individuos diabéticos con hipertensión y dislipemia, que prácticamente eso es un sinónimo de síndrome metabólico. Y sabemos que cuando confluyen esos cuatro grandes elementos, que es el aumento de la presión arterial, sobrepeso, obesidad, disglucemia más dislipemia con HDL bajo y triglicéridos elevados, el riesgo normal de ese individuo se aumenta 7 veces cuando confluyen todos entre sí. Entonces, de ahí, en cierta medida, el estrés oxidativo aumentado es la característica final para el daño vascular, y el daño vascular a través de la placa aterosclerótica es el que nos va a dar la vasculopatía periférica, que es la primera causa, es la segunda causa de daño en el diabético con las amputaciones después de la ceguera, la vasculopatía periférica que se ve en los pacientes que tienen no solamente trastornos metabólicos, que pueden tener hipertensión arterial, el daño renal en la evolución de la hipertensión arterial, el daño renal en la evolución de los trastornos metabólicos. Todas estas cosas hacen que el individuo tenga una complejidad que tenemos que mirar no solamente el susto porque nos cayó, ¿no es cierto?, un individuo con restricción respiratoria que tiene que estar ventilado y que está descompensado en todo. Entonces no tenemos que ver eso, tenemos que ver como siempre todo el entorno. Si logramos manejar ese entorno, el paciente va a evolucionar mejor. Y si ese paciente que viene tratado con inhibidores de enzima de conversión o bloqueantes receptores de angiotensina 2, no hay ninguna evidencia hoy en día, incluso las evidencias nos están sugiriendo de que no hay que sacarle el fármaco, hay que dejarlo, y que si eventualmente tuviera una descompensación y necesitáramos, podemos incluir ese fármaco porque no solamente no va a interferir agravando la evolución del COVID-19, sino que le va a dar menor mortalidad a ese paciente. Eso es lo que tenemos hasta ahora con muchas evidencias,
pequeños, algunas que fueron presentadas y aceptadas por las revistas con un, ¿cómo se llama? Con un pequeño título arriba diciendo que estos trabajos, por la importancia de la epidemia de COVID y la evidencia que están dados, fueron leídos por el editor y aceptados sin pasar por un referato normal, dado la necesidad del conocimiento y profundizar la atención de los pacientes. O sea que, digamos, hay mucho de esta información que es muy clara, muy concisa, el número es pequeño, otra que es clara y concisa y comparó, no randomizando a los pacientes. Por eso, ahora que tenemos todo este conocimiento, podemos hacer un muy buen protocolo pensado y prospectivo en estos pacientes para ratificar o rectificar los conceptos hasta ahora mencionados. Gracias, doctora Agustín, doctora Eliseche, doctora Teresita, ¿algún comentario? Y después vamos a ir cerrando. Está sin micrófono. Tienen que activar el micrófono. Ahora sí. Ok. Doctor, en el transcurso de la enfermedad COVID, iniciar tratamiento con estas drogas puede tener la misma implicancia que en el paciente que ya lo venía consumiendo. Iniciar tratamiento durante la enfermedad podría tener una implicancia beneficiosa también. El paciente que ya lo trae es porque ya está tratado y, como vimos, no va a interferir, digamos, con el agravamiento de la enfermedad respiratoria y le va a dar una disminución de la morbimortalidad. Tengamos en cuenta que la morbimortalidad que estamos analizando, si uno lo mira, digamos, si uno logra abstraerse del concepto del estrago que hace el virus en el individuo desde el punto de vista respiratorio y después los agravantes por alteración del metabolismo fundamentalmente, no es el metabolismo, sino por el estrés oxidativo, todo el sistema inmunitario. Si el paciente está bien tratado de todos los riesgos que puede tener de cardiovascular, como mostramos de los pacientes que tienen coronariopatía, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen hipertensión arterial pero que no están controlados, el riesgo de estos pacientes es mayor, ¿sí? Pero cuando uno toma estos pacientes con un buen tratamiento, dentro de los cuales están los inhibidores de enzima de conversión, no porque sean los mejores, porque ustedes vieron que los beta-bloqueantes protegen, antagonistas de calcio y diuréticos no van para más, pero tampoco para menos, o sea que no interfieren, digamos, empeorando la evolución de la enfermedad respiratoria. ¿Por qué mencionamos tanto este sistema? Porque justamente fue el criticado para sacarlo. Entonces, si usted tiene un paciente que viene con una infección de COVID de tipo moderado a severo, que tiene una insuficiencia cardíaca que está compensada, o que tiene una coronariopatía, que es un diabético con coronariopatía previa, pero que viene con una hemoglobina glicosilada de 6,5, que tiene colesterol total de 180, un LDL de 95 y los triglicéridos normales, y la hipertensión arterial está en 135-85. Ese individuo va a evolucionar en la medida que logre tener una buena respuesta ante la enfermedad respiratoria. Si esa enfermedad respiratoria está bien tratada y el paciente de sus otras patologías está bien tratada, y entre ellos están estos que interfieren en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en estudios comparativos que todavía no son la palabra final, muestran que no interfieren con la evolución de la enfermedad en el sentido que no la agravan, que fueron los 2 o 3 diapositivas que les mostré, pero cuando toman la mortalidad se ve que está desplazada favoreciendo a este tipo de fármaco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos que nos preocupa sobre evolución de enfermedad, sobre mortalidad? Es que si yo logro a un paciente que está con COVID, que vino y por la restricción respiratoria descompensó una insuficiencia cardíaca y le aumentó la presión arterial,
Si yo logro compensar esos dos componentes, que es la insuficiencia cardíaca, mejorando el intercambio CO2-O2, aunque lo tenga que forzar o lo tenga que ventilar, y pueda medicar bien al paciente y estabilice la insuficiencia cardíaca y baje la presión arterial, ese paciente va a tener una evolución totalmente diferente que el paciente que no logró controlar esos parámetros. Y entonces la prevención, personalmente creo, está porque saqué esos elementos que descompensa esta patología. ¿Sí? Es como cuando ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca que está perfectamente tratado, que lo vienen tratando desde hace 5 años y un día se pelea con alguien, hace un pico de 170, 105 y lo tienen que internar de urgencia porque el paciente descompensó su insuficiencia cardíaca. Si a ese paciente que hizo ese pico de presión arterial, usted le controlan la presión arterial, el corazón va a volver a la condición anterior. Y no es que ustedes están protegiendo la mortalidad de la insuficiencia cardíaca al bajar ese pico de presión arterial. Lo que ustedes es le devolver el equilibrio al paciente. ¿Sí? Y acá pasa algo parecido. No sé si fui claro. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. No, excelente. Gracias, doctor Ramírez. No sé, César, si tenés algún comentario más, entonces vamos a cerrar. Si es que... De mi parte ya no, Estela, súper completo, todo bien, bien claro, el mensaje quedó bien, bien clarito. Muchas gracias, doctor Ramírez, Estela, Teresita, César, que está también ahí ayudando, apoyando, Caro también, muchas gracias. Gracias a todos ustedes de la invitación y a la audiencia también nuevamente, como se mencionó anteriormente, por estar todavía incorporando conocimiento que creo que va a ayudar mucho. Así es. Gracias, doctor Ramírez. Nos quedó muy claro que el pronóstico está dado por la infección, que cuanto más estable esté el paciente con respecto a sus factores de riesgo que ya trae consigo, eso va a ayudar que salga mejor, y si no es así, entonces va a tener una evolución diferente. Que tenemos que seguir con la medicación habitual y bueno, cuanto más compensado esté el paciente de sus patologías previas, puede tener una mejor evolución a la infección por COVID. Claro. Agradecemos a toda la audiencia, a todos los colegas, al profesor Ramírez, al doctor César Eliseche, a la doctora Teresita Araujo que nos acompañó hoy, a nuestro informático, el señor César Paredes, a nuestra secretaria Carolina por acompañarnos en este día. Agradecemos a Laboratorios Éticos que ha hecho posible que podamos estar hoy todos juntos. Y bueno, vamos a seguir estudiando, formándonos a fin de dar una buena atención a nuestros pacientes. Gracias una vez más, profesor Ramírez, César, y bueno, hasta pronto y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Chao. Buenas noches. Hasta luego.